La palabra de Dios dice en Salmo 34, del 1 al 3, «Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo dirán los mansos de corazón y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre». Queremos invitarlos a que juntos podamos alabar a Dios con las siguientes canciones. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús.
reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. En la tormenta es Jesucristo el Salvador. En la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay
besar tus pies. Estimados hermanos, tengan ustedes un bendecido día. En este mes de mayo, que tiene 5 domingos, vamos a estar leyendo y meditando algunos salmos, al menos en los primeros 4 domingos. Vamos a estar leyendo estos salmos bajo un título muy hermoso que dice Poemas de Dios. ¿Y quién de nosotros en este tiempo que estamos en cuarentena y que tenemos suficiente tiempo para leer, quién de nosotros no abrió su Biblia y leyó un salmo o más de uno en estos días? Yo lo he hecho y la verdad que es hermoso pasar un rato a solas con Dios leyendo uno de estos que son realmente poemas y que al leerlos nos acercan a Dios. Sentimos una intimidad con Él y Él nos habla a través de los salmos. Nosotros vamos a estar analizando algunos salmos y en esta ocasión vamos a leer y meditar sobre el Salmo número 3. Este salmo es uno de los salmos que hablan sobre los acontecimientos de la vida de David. Y a juzgar por el título que tienen, está entre los 73 salmos que se les atribuye a David. Se cree que él fue quien los escribió. Este salmo, el número 3, David lo escribe en un momento muy especial en su vida. Y no es especial porque sea lindo lo que estuvo viviendo, sino que le tocó vivir una situación que difícilmente creo que alguno de nosotros la ha vivido. Fue durante la persecución de uno de sus queridos y amados hijos, Absalón. Absalón era un muchacho rebelde. Y a medida que fue transcurriendo su vida, fue demostrando lo que era en su interior. Era astuto, era mentiroso y sobre todo no respetó a su padre como tal, ni siquiera como rey. Absalón nos cuenta la historia en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, 16, 17, 18 también y algo del 19. Nos cuenta allí cómo fue que este muchacho se fue rebelando poco a poco contra su padre. Lo llevaba anidado en su corazón y lo fue planeando. Si leemos el versículo 1 del capítulo 15 de 2 Samuel, leemos así: Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él.
solapadamente Absalón iba formando un ejército a espaldas de su padre. Y nos cuenta el versículo 2 que se levantaba Absalón de mañana. Se levantaba de mañana. No daba lugar al sueño ni a la fiaca, sino que se levantaba de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, a la entrada de la ciudad de Jerusalén. Y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, etcétera, etcétera. Allí, durante 4 años, fue convenciendo al pueblo para que lo hicieran rey a él. Y tenía esa capacidad de convencerlos. Tenía astucia. Era capaz de formar un ejército y efectivamente así lo hizo. Después nos cuenta que pide permiso a su padre para ir a Hebrón y pagar allí algunos votos que había prometido a Jehová su Dios. Pero todo era dentro de lo que él había tramado. Allí invitó a 200 hombres de Jerusalén, según el versículo 11. Los invitó y fueron con él. Pero estos hombres iban en su sencillez sin saber nada. Cuando Absalón estaba ofreciendo el sacrificio, también llamó a Ahitofel, un consejero de David, un hombre de confianza del rey. Sabía que invitándolo a Ahitofel tenía buena parte del lado de él. Y así fue que formó un ejército. Y decidió rebelarse contra su padre e ir a Jerusalén. Y David, un hombre acostumbrado a la guerra, acostumbrado a enfrentarse a ejércitos, en este caso prefirió huir antes de enfrentarse a su querido hijo. Y es allí, en aquel momento, en ese momento de crisis que le cuesta a David, que le toca vivir, es cuando él escribe este salmo. No sé si lo escribió durante la huida, tal vez en un descanso que tuvo, allí cuando subió al monte, cuando cruzó el río Jordán, o tal vez lo escribió luego que ya volvió a Jerusalén. Lo cierto es que lo escribe en un momento de crisis. Y podemos dividir a este salmo en 4 partes. Primeramente, el versículo 1 y 2. Dice así: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. David comienza a escribir este salmo con una nota baja. Es que eran muchos sus adversarios. Dice el versículo 1, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí. En el capítulo 15 de 2 Samuel,
y el versículo 1 y 2 que ya hemos leído, y también el 12 dice: y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. La conspiración se hizo poderosa. Y en el versículo 15 del 16 leemos: y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y con él Ahitofel. Tenía entonces suficiente razón David para escribir: son muchos mis adversarios. Él ya no estaba en Jerusalén cuando Absalón llegó, pero eran muchos. Y encima, tal vez lo que más le dolía a David es que junto con Absalón iba su consejero Ahitofel. Era un momento de crisis extrema, de mucha preocupación, angustia y dolor. Todo esto hace que David huya. También durante la huida leemos que Simei, un hombre también conocido y de confianza de David, lo maldice y le arroja piedras. Por eso es entonces que el salmista llega al Señor en medio de la crisis. Comienza entonces, como decía, escribiendo con una nota baja. Estaba en crisis. Muchas veces nosotros también somos golpeados en la vida. Somos golpeados por crisis, por problemas, por pruebas. Y puede ser que esas crisis a veces llegan a nuestra vida por nuestras propias malas decisiones, o a veces también por situaciones ajenas a nosotros. En cualquier caso, debemos acercarnos al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es el consejo de la palabra de Dios. Cuando lleguen pruebas, dificultades, problemas de distinta clase a nuestra vida, el consejo de la palabra es acercarnos a Dios. Porque puede ocurrir que en la adversidad nos alejemos de Dios o nos acerquemos a Él. Yo pregunto, ¿cuál ha sido nuestra reacción en medio de la desesperación? ¿Buscar al Señor o apartarnos de Él? ¿Ser fieles o alejarnos de Él? La crisis debe llevarnos a orar y a buscar a Dios. Así lo hizo David. Ya en la otra parte del Salmo, el versículo 3 y 4, leemos: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Comienza con la cabeza baja, pero a medida que su pluma va escribiendo, va levantando también
su mirada al Señor. Esa palabra más del versículo 3 podríamos reemplazarla por la palabra pero. Y es un contraste entre la pretensión de quienes lo persiguen y su certidumbre en Dios. La palabra pero allí, en lugar de más, es entre las angustias que le causan las aflicciones y el Señor. El salmista profesa su fe en el Señor, que es escudo y gloria. Y entonces está ahí entre los adversarios y su protector. El escudo era un arma muy importante en la defensa del guerrero. David compara a Dios con el escudo. ¿Y quién mejor que David sabía la importancia del escudo en la batalla? El escudo lo tomaban con el brazo izquierdo y con la derecha sostenían la espada, y el soldado avanzaba, y con ese escudo se defendía de los dardos del enemigo, de los golpes que le asestaba el enemigo. Dios protege al salmista de los ataques de sus enemigos y adversarios y se convierte en la fuente de su seguridad y esperanza. David lo ve a Dios como un escudo que lo defiende en todas sus adversidades. El salmista dice: el que levanta mi cabeza, comienza a levantar su cabeza, ya toma otra actitud frente a las dificultades. La rebelión de su querido hijo Absalón hizo bajar la cabeza de David. Fue algo vergonzoso y humillante. Pero Dios lleva al salmista a la victoria. David después vuelve a Jerusalén y toma el mando del reino nuevamente. Dios es capaz y tiene el poder para transformar nuestras adversidades en bendición. Pero debemos estar convencidos que Dios puede intervenir poderosamente en la crisis. Pregunto, ¿está usted demostrando su plena confianza en Dios ahora en su crisis? La mejor manera de demostrar la confianza en Dios es leyendo y obedeciendo su palabra, como este versículo que hemos leído en Hebreos capítulo 4. Tengamos por cierto que Dios puede y quiere responder nuestra oración. Claro que Él contesta nuestras oraciones siempre según su voluntad. Y esto es hermoso, hermanos. Saber que Dios siempre contesta de acuerdo a su voluntad. En la primera carta de Juan 5:14 leemos: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No es en nuestro tiempo, no es de acuerdo a nuestra manera. Él siempre contesta de acuerdo a su voluntad. Pero tengamos por cierto que la oración cambia las cosas. En la oración reconocemos
quién es el Señor y quiénes somos nosotros. Dios escuchó la oración del salmista y eso lo llevó a escribir el Salmo 3. ¿Escucha Dios su oración? ¿Reconoce usted la respuesta de Dios? En el versículo 5 leemos: yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Cuando elevamos una oración a Dios antes de acostarnos, una oración como esta del versículo 7, seguramente que nos acostaremos y dormiremos y nos despertaremos para empezar un nuevo día en victoria. Aun cuando la prueba o la crisis todavía esté, siempre nos levantaremos en victoria dependiendo de Dios y de su poder. La victoria no dependía de la fuerza del salmista ni de su fe, solamente de Dios. Cuando él dice en el versículo 7, levántate, alude a su anhelo de salvación. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es justo. Y esto David lo sabía y lo tenía muy claro en su vida. Me pregunto, ¿estamos observando cómo Dios obra a nuestro favor en las dificultades? ¿Está nuestra confianza puesta en Él? Debemos saber, por cierto, que Dios es soberano sobre cualquier circunstancia que nos toque vivir. No creo, como dije al principio, que nos haya tocado vivir una situación como la que vivió David, perseguido por su hijo, con un ejército de, a juzgar por lo que dice al final de la historia, en el capítulo 17, que murieron en aquella batalla como 20.000 personas que estaban de parte de Absalón. Aparte tenía personas de plena confianza, unidos con el que era ahora su enemigo. Tengamos confianza en Dios, cualquiera sea la prueba o dificultad por la que estemos pasando. El versículo 8 dice así: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Aquí el salmista deja la pluma a un costado, eleva su vista al cielo, levanta sus manos y dice: la salvación es de Dios. Y pide la bendición de Dios, no sobre él, sino sobre su pueblo. La afirmación final, el salmista no tiene ninguna duda, la salvación es de Dios. Él sabía, y nosotros también, que el dolor no tiene la última palabra. Es Dios quien la tiene. Viene al final, en el último verso, entonces, el deseo de bendición sobre su pueblo. Hermanos, cualquiera sea nuestro problema, por más grande que sea,
por más grande que sea la crisis, la situación difícil por la que pasemos, sepamos que el Señor es soberano y al final Él triunfa. Cuando venga la crisis, cuando lleguen los problemas, cuando la prueba sea grande, busquemos a Dios. Confiemos en que Él escucha. Confiemos en que Él responde. Él pelea. Él tiene la victoria. Y Él bendice a su pueblo. Y en cuanto a esta palabra salvación, seguramente hoy, como lo hemos venido haciendo en los domingos anteriores, en la intimidad de la familia hemos de partir el pan y probar de él. Tomaremos un trago de vino y probaremos de ese vino para que nos recuerden el sacrificio de Cristo nuestro Salvador allí en la cruz. Alabaremos y adoraremos a Dios para darle las gracias por la salvación tan grande que su Hijo, nuestro Salvador, consiguió allí en la cruz. Que Dios bendiga a las familias. Que Dios bendiga a su iglesia en este día.